Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Damos inicio a estudios bíblicos con nuestro hermano Agustín Afonso. Estábamos viendo este tema en Lucas 21, después que nuestro Señor Jesús menciona y enseña con la viuda pobre en cuanto a la ofrenda y cuanto la forma en que esta mujer está dando primeramente al Señor. Y Lucas, como decía bien mi hermano Agustín, para hablar acerca de la destrucción del templo y acerca de los últimos tiempos, las señales hasta el fin y la venida del Hijo del Hombre, Lucas lo hace separado en estos tres contextos. Primero dice del 5 al 6 cómo predice la destrucción del tiempo, del templo y las señales antes del fin, desde el número 7 hasta el verso 24, y luego cambia el contexto, Lucas, hablando de la venida del Hijo del Hombre desde el 25 hasta el 38, que es final de capítulo. Entonces, bueno, resumen, vamos a leer a partir del versículo 7 y dice la palabra de Dios así. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? Entonces, esta pregunta, ¿a qué se refiere? A lo que viene hablando nuestro Señor Jesús del versículo 5 y 6. Leemos el 5 y 6 y a uno de estos que hablaba que el templo estaba adornado con piedras hermosas y ofrendas votivas. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en los que no quedará piedra sobre piedra y que no será destruida. Entonces, y le preguntaron diciendo, ¿cuándo será eso? Entonces, Jesús va a hablar acerca de los tiempos y el momento de esa destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces Jesús responde en el 8: Mirad que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, va aquí a Jesús a explicar ese momento en que Jerusalén y llegó el año 70 y estaba rodeada a caballo y empezó la guerra y empezó la gran tribulación y esa gran desolación desoladora que habla Daniel, donde no pudo haber sacrificios más de ofrendas a Dios, pero eso lo vamos a ver ahorita en un momentito. Dice el versículo 10: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia, habrá terror y grandes señales en el cielo, pero estas cosas, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en sinagogas y en cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Entonces, eh, viendo y observando lo que viene hablándonos nuestro Señor Jesús, podemos poner como ejemplo, por ejemplo, al apóstol Pablo, que realmente por predicar a Cristo sufrió cárcel, persecución y realmente em, lo que dice nuestro Señor Jesús en el versículo 13 y 14, por ejemplo, y esto será ocasión para dar testimonio, así como hizo Pablo, por ejemplo, ante esos momentos tan importantes que Dios también lo guiaba en lo que tenía que decir en esos momentos que estuvo preso. Y bueno, lamentablemente sabemos la vida de Pablo fue una vida fuerte, pero bueno, con una gloria maravillosa. Verso 14: proponer en vuestros corazones no pensar como antes habéis de responder vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no puedan resistir ni contradecir a todos los que se opongan. Entonces, tanto, bueno, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de los apóstoles, el ejemplo de esos discípulos que explicaban, como ese mártir que decía mi hermano Agustín, lo mencionó, Esteban, dijo un discurso, un sermón maravilloso donde no hubo forma ni manera de poder contradecir a Esteban, a las verdades y absolutas que estaba diciendo, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, verso 16: me seréis entregado aún por vuestros padres, vuestros hermanos, parientes, amigos, matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Entonces, cuando llegó el momento de la guerra, Jerusalén sitiada, persecución y la iglesia primitiva bastante sufrida, se empezaron a entregar unos a otros por este gran temor
de no perder su vida y empezaron a decir, este es cristiano, mi familia. Entonces lo que está hablando nuestro Señor Jesús. Versículo 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Esto es una gran esperanza, una gran consolación en la escritura de parte de nuestro Señor Jesús, que aunque Jerusalén esté rodeada, aunque ocurra toda esta persecución terrible en este tiempo, ahorita me vas a acordar, Agustín, del rey. Estoy pensando en Nerón, pero sé que no es Nerón. Entonces, ahorita, por favor, me lo recuerdas. Agripa. Así es. Entonces, esa paciencia de constancia y perseverancia hace que nuestro Dios no, nos glorifique en el día postrero. ¿Con qué? Con su resurrección, cuidando nuestra alma. Verso 20. Pero cuando vieras a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que la destrucción ha llegado. Entonces esa es la respuesta. ¿Qué señal habrá? ¿En qué tiempo será? Entonces, bueno, la señal será Jerusalén rodeada a caballo. Entonces sabes que ese tiempo ha llegado de destrucción. Año 70. Verso 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse, los que estén en los campos no entren en ella, porque esos días son de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mas hay de las que estén encintas, embarazadas, y de las que crían aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre su pueblo. Entonces, nuestro Señor Jesús está diciendo que no se queden allí, que sino que la iglesia o los creyentes o los cristianos que estén allí en ese momento y vean estas cosas, que huyan, que se vayan de allí, que salven sus vidas. Entonces, lo que me gusta mucho ese tema que menciona mi hermano Agustín, porque Dios quiere que nosotros también accionemos, no que nos quedemos ahí paralizados solamente esperando la salvación de Dios. Efectivamente, nos lo acaba de decir que ni a un cabello de nosotros será eh, eh, eliminado, sino que Él lo cuidará y lo salvará. Pero sí te está diciendo nuestro Señor Jesús también que cuando veas una guerra y huyas es porque es un consejo que nos está dando. Entonces sí hay que hacerlo. Verso 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Sabemos que Roma en ese momento hizo gran persecución y realmente hubo una gran guerra, hubieron reinos divididos. El profeta Daniel mencionaba, y el hermano Agustín también citó, profeta Daniel capítulo 9 donde en ese tiempo matarán al ungido de Dios, luego de esto que maten al ungido, como está mencionando la profecía de Daniel, vendrá este momento que acaba de mencionar nuestro Señor Jesucristo. Y a partir del verso 25 continúa mi hermano Agustín. Por favor, comentarios. Vamos a ver esa parte de esta generación no pasará hasta que esto Complicado, acontezca. Hasta que esto acontezca. que todo esto acontezca. Eso es correcto, hermano. ¿Preguntas, comentarios? Muy buenas tardes, hermanos. Dios me lo bendiga. Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Estudios de la Palabra de Dios, Estudios de la Biblia. Hoy continuamos entonces con el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 21. Vamos a ver hoy del versículo 25 hasta el versículo 38, que el título dice La venida del Hijo del Hombre. Fíjense que algo importante que tenemos que entender en el Evangelio de Lucas, a diferencia del Evangelio de Mateo y Marcos, es que Lucas no era testigo presencial de estos hechos. Él no estaba ahí. Él aparece como testigo presencial en el segundo viaje de Pablo, ¿verdad? Que empieza a acompañar a Pablo en sus viajes misioneros. Pero antes de eso, aparentemente él todavía no conocía o no seguía a Cristo, no era parte de esa multitud que estaba siguiendo a Jesús. Ahora, él investigó con diligencia, como dice el versículo 1 del capítulo 1, y el versículo 2 en adelante, dice, él investigó con diligencia todas las cosas y con los que fueron testigos presenciales de todas estas cosas para escribirlas en orden. Él las escribió en el orden que fueron sucediendo, según lo que él mismo dice en el capítulo 1. Y algo importante que vemos en el Evangelio de Lucas es que no lo hace ni Mateo ni Marcos,
es que él habla de la venida del reino en el capítulo 17, versículo 20 en adelante. Él habla de la venida del reino. Y fíjese, fue una pregunta que hicieron los fariseos. Versículo 20 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Entonces, ¿quién preguntó? Los fariseos le preguntaron acerca de la venida del reino de Dios. Cuando leemos Mateo y Marcos, hay una mezcla, se mezcla la venida del reino con Jerusalén. Vemos que hay una mezcla en el mensaje, se mezclan las dos cosas. La venida del Hijo del Hombre, como está en Lucas, versículo 25 en adelante, sí lo separan, ¿verdad? Pero en cuanto a la venida del reino y la destrucción de Jerusalén, están juntas, están todos juntos. No se menciona que los fariseos le hayan preguntado a Jesús cuándo había de venir el reino. ¿Cuál fue la pregunta que menciona Mateo? Mateo en el capítulo 24, en el versículo 3, capítulo 24, versículo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense que le hacen tres preguntas a Jesús. No solamente le preguntan acerca de la destrucción del templo, que cuándo sucedería esto, como menciona Lucas y como menciona Marcos, sino que le hacen tres preguntas sobre lo que dice Mateo. Y las tres preguntas Jesús tenía que responderlas, porque fue la pregunta que le hicieron los discípulos. Entonces las preguntas fueron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo que él viene diciendo en el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 24 de Mateo, cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada, en cuanto hablando del templo. Entonces ellos le preguntan cuándo serán estas cosas, cuándo sucederá esto, la destrucción. Pero no solamente se conforman con preguntar cuándo que el templo va a ser destruido, sino ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá de tu venida? O sea, están hablando de su venida. ¿De cuál venida están hablando ellos? Aparentemente Jesús ya les había mencionado a ellos, o yo, no es aparentemente, ya Jesús le había mencionado a ellos que él iba a morir, iba a resucitar, ¿verdad? Es lo que se menciona. Pero hasta ese momento, por lo menos no lo narran los evangelios, por lo menos no lo he visto, creo no lo he visto, creo que no lo dice, que él hable de una segunda venida, de que él hable de una segunda venida al mundo. Pero aparentemente sí habló sobre eso, porque aquí se lo están preguntando los discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida? Yo no creo que ellos estén hablando de lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, cuando ya están en reunión íntima con Jesús, ¿verdad? Los discípulos, después de haber partido el pan, que él le lavó los pies, ¿verdad? Él, en el versículo 15, él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Dice, mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, en ese momento moraba con ellos y estaría en ellos. O sea, no es lo mismo estar con ellos que en ellos. Y el 18 es importante, el versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos. Aquí me imagino que Jesús estaba hablando de ese consolador que iba a estar con ellos. No que iba a estar con ellos, sino que iba a estar en ellos. Y vemos ese cumplimiento cuando se establece lo que es el reino. La misma pregunta que le habían hecho los fariseos a Jesús. ¿Cuándo vendrá el reino? ¿O cómo vamos a reconocer el reino? Claro, de repente yo no entendía lo que estaban preguntando, porque ellos estaban esperando un reino diferente al que Jesús venía a establecer en la tierra. Entonces, las preguntas de los discípulos fue esta. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Ya nosotros lo vimos, ¿verdad? Lo que leyó Alejandro hace ratico hasta el versículo 24, que habla de las señales que vendrían antes de la destrucción. Y la última señal que ellos iban a tomar en cuenta de que ya estaba por destruirse el templo y lo que era la ciudad, ¿verdad? Jerusalén, era ver a la ciudad rodeada de ejércitos, que es lo mismo que habla Mateo y Marcos de la abominación desoladora de la que habló Daniel, porque exactamente, igual como lo dice Lucas, en Mateo 24,
Versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y fíjense cómo lo dice Lucas, capítulo 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lo mismo que dice Mateo, después de haber dicho que era la desolación, la abominación desoladora, y cuando vimos en Daniel la semana pasada, tenía que ver con el cese del sacrificio y la ofrenda, y tenía que ver con la invasión del ejército romanos a Jerusalén y destrucción del templo y destrucción de la ciudad y llevar los cautivos y bueno, tantas cosas que sucedieron en ese año 70. Entonces, la pregunta que es importante, que la que vamos a ver hoy, es la que le hacen los discípulos. ¿Cuándo o qué señal habrá de tu venida? De tu venida. Es importante tomarlo en cuenta, porque yo he visto muchos hermanos haciendo estudios acerca del capítulo 24 y hablan de que todo se refiere a la destrucción de Jerusalén, pero yo no creo que todo se refiera a la destrucción de Jerusalén, porque habla de su venida. ¿Qué señal habrá de su venida? Y no solamente eso, sino que hay otros aspectos en la narración de Lucas que me pueden referir a entender que sí es la segunda venida de Jesús. ¿Quién puede leer versículo 25? Vamos a leer hasta el versículo 18, 38, perdón. Vamos a leerlo todo. Leo, hermanito. Léalo. Lo leo todo. Sí, todo, al 38. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Amén. Gracias, hermanito. Ok. ¿Quieren hacer comentarios o continuamos? Alejandrito. Ah, no, continúo. Ok, entonces vemos esta narración que también Marcos la hace muy parecida, aunque agrega ciertas cositas por ahí. Pero dice, entonces habrá señales en el sol. Ahora ese entonces dice que es después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahora, ese después, entonces, no significa que sea inmediatamente. Aunque Mateo habla, o creo que es Marcos que lo habla enseguida o inmediato, algo así. Habrán señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Ahora, ¿por qué yo considero de que eso no es inmediato? ¿Por qué considero que no se está hablando exactamente después de la destrucción de Jerusalén? Por lo que dice el versículo
27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Dice que va a haber señales en el cielo, en la tierra, en el mar, ¿verdad? Va a haber angustias de las personas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Qué significa que el Hijo del Hombre vendrá en una nube con poder y gran gloria? En Hechos, como ya recuerdan todos, en Hechos capítulo 1, cuando Jesús se fue en una nube. Capítulo 1, versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces dice que Jesús fue alzado, ya despidiéndose de sus discípulos, y lo cubrió una nube de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces la profecía de estos ángeles, ¿verdad? Que le dicen a los discípulos, no se queden viendo al cielo, porque este Jesús al que ustedes vieron yéndose así en el cielo, así mismo va a venir. Y él fue cubierto por una nube. Y aquí Lucas, en el versículo 27, dice que verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice Juan, he aquí que viene con las nubes. Dice aquí que viene con las nubes, hablando del Hijo del Hombre, Jesucristo. Y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Entonces el mismo Apocalipsis está profetizando de que Jesús vendría con las nubes. Si nos vamos a Tesalonicenses, en el primero de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia tesalónica en el capítulo 4, dice, versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Dónde van a estar? En las nubes. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces siempre se menciona la parte de las nubes en esas escrituras. Y aquí Lucas está hablando de que después que veamos estas señales que van a suceder en el mundo, como son las señales en el sol, la luna, las estrellas, la tierra, angustia de las gentes, confundidas que causa el bramido del mar y de las olas, se quedan las señales también en el mar, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán como veo. O sea, va a haber una calamidad, o sea, según lo que dice, lo que explica Jesucristo, porque aquí lo está hablando Jesucristo según lo que investigó Lucas. Entonces, después de eso, es que vendrá. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Cuáles son estas cosas? Lo que viene diciendo el versículo 25 y el versículo 26. Todas estas cosas que van a suceder en el mundo. Dice, entonces, cuando veáis estas cosas, comiencen a suceder, entonces erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Cuál es vuestra redención? ¿Por qué vuestra redención está cerca? Nosotros fuimos redimidos ¿en qué momento? Nosotros nos redimió Jesucristo, ¿verdad? En el momento que murió en la cruz y que nosotros fuimos bautizados por perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Recibimos la remisión de nuestros pecados. Fuimos redimidos, ¿verdad? Pero aquí dice que vuestra redención está cerca. Ahora, aquí no habla de una redención en cuanto a creer en el evangelio y bautizarse. Aquí está hablando de otra cosa. Aquí está hablando de la recompensa que van a recibir los discípulos en la eternidad. Es lo que está hablando y lo que yo entiendo acá acerca de esto. ¿Por qué? Porque iba a haber persecución, iba a haber angustias de la gente, los mismos discípulos van a ser perseguidos, todo lo que iba a suceder, pero ellos van a recibir la recompensa. También les dijo una parábola, y fíjense, la parábola es importante. Mirad la higuera y todos los árboles. Mirad la higuera y todos los árboles, o sea, toda la vegetación. Cuando ya brotan,
viéndolo, sabéis que vosotros mismos que el verano ya está cerca. O sea, ¿en qué momento brota la higuera y brotan los árboles? En primavera. Y después de la primavera que viene, el verano. Entonces, cuando yo sé que está brotando las flores, que están brotando las hojas, por lo menos en los países que hay 4 estaciones, sucede esto, ¿verdad? Cuando viene el invierno, los árboles botan todas las hojas. Pero cuando llega primavera, empiezan a crecer las hojas, las flores, ¿verdad? Y ya sabes que cuando eso sucede, el verano está cerca. O sea que las señales que está hablando el versículo 25 y 26 es la señal que tenemos que tomar en cuenta para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de esas señales, de esas cosas que van a suceder, entonces verás al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Si esto se refiriera al año 70, entonces quiere decir que Jesús ya vino. Y no es así, porque sabemos muy bien, según lo que dice el apóstol Pedro, que la tierra va a ser destruida con fuego. Todo va a ser destruido. Y eso va a suceder cuando Jesucristo venga por segunda vez, y eso no ha sucedido. Por tanto, es imposible para mi concepto, para lo que yo creo, que esto se refiera a destrucción de Jerusalén, o al año 70, o el primer siglo. Esto se está refiriendo a cosas que no han sucedido todavía. Se está refiriendo a la segunda venida de Jesucristo. Así también vosotros, versículo 31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? ¿De qué reino de Dios está hablando? Porque ya en el versículo del capítulo 17, Lucas mencionó acerca del reino de Dios, que fue lo que le preguntaron los fariseos, ¿cómo vendrá el reino de Dios? ¿De qué manera? Y eso lo estuvimos estudiando ya unas semanas anteriores. Aquí yo considero, porque si es por la segunda venida de Jesús, según lo que dice el versículo 27, que Él va a venir en las nubes, como prometieron, como le dijeron los ángeles a los discípulos, y como lo dice Apocalipsis el apóstol Juan, y como lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, entonces aquí no está hablando del reino de Dios de la iglesia, aquí está hablando del reino de Dios eterno. El reino de Dios eterno está cerca, el reino de Dios en la eternidad está cerca. De cierto, y este es el versículo que nos deja pensando. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esa es la parte que vamos a ver un poquito más a profundidad. Vamos a tratar de analizar esta parte. ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan? ¿Qué es una generación? ¿Qué entendemos por una generación? Según algo que estuve investigando, dice, para el teólogo, una generación bíblica no dura 40, sino 70, 80 años, según lo indicado en los Salmos 90:10, donde se expresa que los días de nuestra edad son 70 y si en los más robustos, 80 años. O sea que una generación, algunos dicen que una generación dura 40 años y otros dicen, según el Salmo 90, versículo 10, que una generación dura entre 70 y 80 años. Entonces, si aquí entendemos literalmente acerca de una generación, entonces podríamos decir que era en el primer siglo que iba a suceder esto. Entonces, si era en el primer siglo que iba a suceder esto, entonces Jesús ya vino por segunda vez, según lo que menciona el versículo 27, y eso no ha sucedido todavía. Ahora, ¿de qué generación está hablando Jesús? Fíjese importante, Salmo 112, versículo 2. Vamos al Salmo 112, versículo 2. Dice, vamos a leerlo del versículo 1 y versículo 2. Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Dice, la generación de los rectos será bendita. Ahora, ¿cuál es la generación de los rectos? ¿Serán solamente los que viven entre 70, 80 años o 40 años que cumplan una generación? ¿O está hablando de todos los rectos, de todas las personas que son rectas ante Dios, que hacen la voluntad de Dios? Porque si la generación de los rectos será bendita. Yo no creo que el salmista, en el momento que escribió esto, estaba hablando solamente de la sociedad que se estaba viviendo en ese momento cuando escribe el salmo. Él está hablando
de una generación que iba a ser recta. Fíjese, vamos a empezar aquí. En el Hechos capítulo 2, versículo 40. Hechos capítulo 2, versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. O sea, una generación perversa. Ahora, ¿esa perversa generación eran solamente los que vivían en ese momento? ¿O habían generación perversa siempre, desde antes hasta después? O sea, la generación perversa. En el Marcos, capítulo 8, versículo 12 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Generación adúltera y pecadora. Ahora, ¿quiénes son los que se iban a avergonzar de Jesús? Solamente los que vivían en la generación en que Jesús estuvo presente en el mundo. O sea que nosotros sí nos podemos avergonzar y no vamos a tener problemas. Entonces, es generación adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles, con los santos ángeles. ¿Y cuándo es que Jesús va a venir en la gloria de su Padre con los santos ángeles? Que es lo que está mencionando Lucas, ¿verdad? Donde dice que veremos la señal del Hijo de Dios viniendo sobre las nubes. En ese momento que habla de su segunda venida. Entonces, cuando Marcos habla de esta generación adúltera y pecadora, no está hablando solamente de los que vivían en el primer siglo. Está hablando también de nuestro siglo, de lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Vamos a Isaías 53:8. Isaías capítulo 53, versículo 8. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Cuál es la generación que no iba a ser, no se podía contar? No estaba hablando de una generación del tiempo de Jesús solamente. O sea, era la multiplicación de todos aquellos que iban a ser seguidores de Jesús. Jesús todavía no había nacido cuando se escribe esto, pero iba a haber una generación que iba a ser incontable. Ahora, la generación incontable no era solamente en el primer siglo cuando Jesús existió. Tenía que ser una generación que iba a ser grande, incontable, como le había prometido Dios a Abraham, a Isaac, ¿verdad? Donde la generación iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, ¿verdad? Así va a ser la generación, así va a ser el pueblo, ¿verdad? Esa generación que va a ser incontable. Dice Isaías capítulo 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces hablan de generación de malignos, generación de malignos. Ahora, no solamente se refería a los que vivieron durante el tiempo de Isaías, se estaba refiriendo a todos aquellos que no hacían la voluntad de Dios. Fíjense un concepto de generación, para no seguir leyendo versículos porque hay muchos. Dice, una generación puede significar una clase de personas. Puede significar una clase de personas. Es decir, aquellos que se caracterizan por ciertas cualidades o condiciones. La Biblia habla de la generación de los justos, que fue lo que leímos en el Salmo 112:2. Es una característica de ciertas personas. O sea que una generación puede ser características de ciertas personas. Así como de una generación torcida y perversa. La verdad, que también está en Deuteronomio capítulo 32, versículo 5, y bueno, Proverbios capítulo 30. O sea, se habla de perversión, que es una característica de ciertas personas. Cuando leemos el significado de generación en el griego, no sé dónde lo dejé, la palabra en griega se me olvidó cuál era, pero cuando leemos el significado de generación en el griego, entendemos que generación puede significar no solamente grupo o descendencia de una familia o de unas personas, ¿verdad? Un grupo reducido, sino que también puede significar una era o un tiempo, ¿verdad? Determinado. Y según lo que Jesús nos dice en Lucas capítulo 21, esa generación no pasaría hasta que todas esas cosas acontecieran. Y entre las cosas que iban a acontecer era la venida del Hijo del Hombre en las nubes.
Ahora, ¿de qué generación o de qué era está hablando? Sabemos que en el tiempo bíblico existen tres eras. Era la era mosaica, perdón, la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana. ¿No será que Jesús estaba refiriendo a la era cristiana? Cuando dijo no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, está hablando de que es la última generación que iba a vivir antes de la venida del Señor Jesús. O sea, que no iba a haber otra era, sino que era lo último. Ya eran los tiempos finales, como dice la palabra de Dios en hebreo. O sea, eran los tiempos, los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora, ¿cómo podemos saber si realmente era literal lo de esta generación no pasará? Vamos un momentico al capítulo anterior, capítulo 20. Versículo 34, lo que leímos hace unos días, ya unas semanas atrás. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿Qué es un siglo para nosotros? Si una generación son entre 70 y 80 años, ¿qué es un siglo para nosotros? Si lo tomamos literalmente, lo que Jesús habla de acerca del siglo, habla de 100 años. Un siglo son 100 años. Un milenio son 1000 años. Una década son 10 años. O sea, pero aquí está hablando de un siglo, que los hijos de este siglo, o sea, ¿de este siglo cuál? Del siglo que está viviendo Jesús, o sea, el primer siglo. Ahora, Jesús se estaba refiriendo realmente a los que vivían en ese primer siglo. No, se estaba refiriendo al mundo, a los hijos del mundo, a los que vivían en este mundo. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿cuál es aquel siglo? Los que fueron dignos de alcanzar aquel siglo. Entonces otro siglo. ¿Pero de qué siglo está hablando Jesús? Está hablando, ya han pasado 2000 años y el siglo no ha aparecido todavía. Aquel siglo. Entonces aquel siglo se está refiriendo a la eternidad, porque dice que en ese siglo ni se casarán ni serán en casamiento, porque fue la pregunta que le hacen los saduceos para hacerlo, tentarlo, ¿verdad? Entonces Jesús está hablando de un siglo que se refiere a este mundo y de otro siglo que se refiere a la eternidad, no a 100 años. Entonces yo creo, y lo que yo entiendo, es que el versículo 33, perdón, el versículo 32, no habla de la generación que está viviendo en ese tiempo. Habla de un grupo o de una generación de personas, pero tiene que ver con una era que se estaba viviendo, que se iba a comenzar a vivir, que era la era del cristianismo. Fíjese cuando Jesús quería hablar puntualmente de algo, de personas que iban a estar o no iban a estar durante ciertas cosas o ciertas o cuando venía el reino, como dice el capítulo 9 de Marcos, versículo 1. O sea, cuando él quiere hablar puntualmente de que era en ese tiempo que se iba a cumplir, él lo puntualizaba. Él no hablaba de siglos, no hablaba de generación, sino que puntualizaba. Capítulo 1, versículo 9 de Marcos. Dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces aquí puntualizó. Aquí no dijo esta generación, no habló del siglo, sino de los que están aquí con él, los que estaban ahí. Dice, no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces estaba profetizando acerca de la venida del reino de Dios, que sucedió en Pentecostés, pero fue puntual, ¿verdad? Porque era lo que él quería que ellos entendieran. Pero aquí cuando habla de generación, no está hablando de ese tiempo. Está hablando de un grupo de personas, la faz de unas personas, o la era en la que se iba a comenzar a vivir, que era la última era, que era la era cristiana, que era el momento en que ya el Mesías había venido y que ya ahora no solamente los judíos eran parte del pueblo de Dios, sino que ahora todo el mundo podía entrar a formar parte de ese pueblo santo de Dios por medio de Jesucristo. Dice el versículo 33, no sé si tienen preguntas acerca de esto o comentarios, pueden comentar si quieren. Lenin. Sí, buenas noches, mi hermanito. Pues leyendo, hermano, el título del capítulo 21 de Lucas, del 5, dice como tema, Jesús habla acerca del futuro. O sea, lo que está relatando ahí no era algo que iba a suceder ahí en el momento en el cual estaban, sino el porvenir de lo que iba a acontecer más adelante. Porque tengo entendido yo, si no estaré equivocado,
cuando él estaba en vida, ¿cómo se llama? En posición humana, había un pueblo escogido nada más que era Israel, que era la nación que fue escogida y prácticamente la Biblia relata casi totalmente la historia sobre Israel, sobre las desobediencias, sobre los castigos y todo eso, hermano. Y ya aquí pues él se enfatiza ya a futuro, de lo que iba a acontecer a futuro. Tal vez él se refirió en el momento de la generación, pero las personas que no quisieron nada de él, en el momento que él estuvo en la tierra. Exactamente. Correcto. Claro, no podría decir futuro, él estaba en el año 33 hablando sobre esto, el futuro año 70. Puede decir que el 70 es un año futuro, pero realmente no se refiere, si no se puede referir a eso por el versículo 27. O sea, es imposible que Jesucristo haya venido en las nubes en el año 70. Porque si él vino en las nubes en el año 70, se está cumpliendo la promesa o la profecía de los ángeles en el Hechos capítulo 1, y se está cumpliendo también lo que dice Apocalipsis capítulo 1, y se está cumpliendo también lo que dice Tesalonicenses capítulo 4. Y eso no ha sucedido. Y eso no ha sucedido todavía. O sea, Sí, porque si seguro. hubiera sucedido, se cumpliría también lo que dice el apóstol Pedro, que la tierra iba a ser destruida con fuego. Y eso no ha sucedido, como sabemos nosotros, ¿verdad? Y que según entendemos, Entonces, hermano, es que las personas que ya murieron duermen, dice la palabra. O sea, no ha venido el Señor Jesucristo antes de esta venida que se está anunciando. O sea, ya las personas de la generación perversa están bajo tierra solamente esperando el llamado de nuestro Señor. Porque dice que se levantarán unos para vida eterna y otros para condenación. O sea, que no han sido juzgados todavía el mundo. exactamente. Agustín, Dígame, hermano. o sea, yo muy de acuerdo con lo que estás enseñando, porque realmente la palabra es así. Si nosotros vemos el cuadro grande, el contexto, la idea, la enseñanza es estar preparados. Si hubiera venido Jesucristo en el año 70, estaría en la historia, porque la destrucción de Jerusalén no lo podemos leer en la Biblia, tenemos que leerlo en la historia. Exactamente. Y si no vino nadie y no fue una cosa que todo el mundo vio y todo ojo lo verá y todo eso, no está en ninguna parte de la historia, no puede estar ahí, no sucedió, ¿no? Definitivamente es algo que estaría ahí en alguna historia, ¿no? Alguna crónica de alguien. Eh, Otro punto que quiero mencionar es la palabra siglo. En el griego viene de época, era, edad, ¿verdad? No quiere decir, es la misma palabra que se usa, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de este siglo, algunas traducciones, hasta el fin del mundo, hasta el fin de una era, de una época, ¿verdad? No tiene que ver con 100 años. Eso es importante también entenderlo. Correcto. Y otro punto más sobre la generación, es muy bonito porque para los judíos las generaciones eran muy importantes, ¿no? Porque había 14 generaciones 14 y 14, 42 generaciones desde Adán hasta Jesús. Pero una vez que nace Jesús, solamente hay una generación, porque somos hijos de Dios. Ya Exactamente. no importa quiénes eran mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, tatarabuelos, y todo eso no tiene nada que ver con el asunto. Tenemos una sola generación ahorita, y eso también refuerza lo que estamos diciendo. Exactamente. La otra cosa para entender también cuando leemos el 25, del 21 al 25, del 21 al 25, donde habla de las señales, eso sí puede querer decir la destrucción de Jerusalén, porque ese mismo idioma se usa en en Isaías 13, cuando habla de Babilonia, y el 24, cuando habla de los pueblos enemigos de Dios, ¿no? Que son destrucciones que iban a tomar lugar en aquel entonces, pero también son mesiánicas. También son mesiánicas, o sea que el idioma no es fuera de orden. Es simplemente una manera de expresarse para puede ser figurativo, pero no tiene que ver automáticamente con el 27, ¿me entiendes?
No tiene el versículo 27 tiene que ver con el fin del mundo, con la segunda venida del Cristo y cuándo va a ser. Y eso compagina con Apocalipsis. Si nosotros decimos que Jesús ya vino, como tú dices, entonces tenemos que tirar por la ventana unos 18 capítulos de Apocalipsis y muchas otras cosas que tenemos que tirar por la ventana, Sí. ¿verdad? Y también tenemos que quitar todas las cartas correctivas, porque si ya vino Jesús no hay nada que corregir. No hay nada que corregir. Y esas enseñanzas falsas las hacen las gentes para poder mostrar que una vez salvo, siempre salvo, y que no importa que tú una vez o sea, la predestinación, todas esas cosas para que uno no se preocupe y se vaya al infierno. Es parte de la enseñanza falsa, o sea que es importantísimo, yo creo, analizar lo que estamos viendo aquí bien y asegurarnos de que quede claro, de menos entre nosotros, para que no haya ninguna duda, porque esa es la discusión. Yo he tenido estudios con diferentes pastores de las iglesias evangélicas y he conocido de menos unas 6 versiones diferentes. De ahí una segunda venida, una tercera, una cuarta, una quinta. Conozco acá hasta 5 venidas, según algunas de estas gentes. Y unos que dicen que ya vino, ¿verdad? Y eso destroza totalmente todo el nuevo pacto, ¿verdad? El evangelio que Dios ha hecho con nosotros. La justicia de Dios se va por la tierra, la doctrina de Cristo, todo lo que tenemos como valor y salvación se nos destruye, ¿verdad? O sea, es bien importante que estemos seguros de que los que estamos aquí, de menos aunque seamos poquitos, que entendamos bien claro lo que estás diciendo. Exacto. Sí, una referencia a Apocalipsis. Apocalipsis se escribió en el año 90 o 90 y algo. Y habla de la venida de Jesús en futuro, en el capítulo 1. Vendrá, todo ojo le verá. O sea, te habla de futuro, o sea que ya había sucedido el año 70. Y Apocalipsis sigue hablando de que Jesús vendrá. O sea, no, y ya se había escrito, ya había sucedido la destrucción de Jerusalén 20 años antes. Sí, 20 años antes, pues se escribió más o menos en el año 90, el libro de Apocalipsis. Pero habla de la venida de Jesús. Habla de la venida de Jesús. Y habla del futuro. Si Jesús hubiera venido o se hablara de la destrucción de Jerusalén, entonces Apocalipsis hablará en pasado. Vino, todo ojo lo vio. No dice eso. Dice que todo ojo le verá. O sea que no ha sucedido todavía. Entonces, claro, pues yo veo esto muy claro. O sea, Agustín. porque no todo hay que tomarlo literal como lo dice la Biblia. Hay que interpretarlo bien y hay que saberlo interpretar. Dígame, hermano Alejandrito. O sea, yo pienso que uno de los textos que, bueno, que a mí particularmente es lo que realmente me hizo entender muy bien eso de lo que estamos estudiando, es el capítulo 9 de Daniel, donde dice que el verso 26, después de este periodo de 72 conjuntos de semana, matarán al ungido, o sea, está diciendo el tiempo donde mataron a Cristo, y sin que parezca haber logrado nada, surgirá un gobernante de los estos y destruirán la ciudad, se destruirá el tiempo y el fin llegará con una inundación de guerra, miseria. Entonces está, o sea, pienso yo que el texto del profeta Daniel nos da un tiempo muy marcado, ¿no? Con la muerte del ungido, la guerra, pero no está hablando de aún de esa segunda venida como lo que estás mencionando que ya sería el fin de los tiempos. Amén, así es. Lo que yo veo, hermanito, es que está haciendo como una comparación de lo que sería la venida de nuestro Señor, una comparación así como para que las personas lo entendieran en el momento. Sí, bueno, posiblemente. El 33 dice, el cielo y la tierra pasarán. Oye, Dígame, es que hermano. yo veo aquí y es como el Señor está haciendo referencia en todo momento a los que van a estar vivos, porque dice, ustedes verán que hay que estar vivo para ver esas señales. Y también dice, y tienen que estar erguidos, hay que estar vivo para estar erguidos. Y ahí dice, levanten la cabeza, hay que estar vivo para levantar la cabeza.
Entonces, esto lo dice, yo lo veo así, ¿verdad? Que es para los que están vivos en el momento en que el Señor venga, porque cuando cesan nuestras obras, pues nosotros sabemos claramente, y esa es nuestra esperanza, que, que seremos resucitados como primicia. Seremos su primicia, porque resucitado, pues tuvimos la resurrección juntamente con Él. Y sé que cuando cesan nuestras obras dormimos y cuando Él venga, pues seremos primicia. Y los que están vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero aquí hace referencia solo a los que van a ver esa venida. Se lo veo, es lo que yo veo. Claro, pero se está refiriendo no a los que estaban presentes en ese momento, sino a los que iban a estar presentes Claro, no a los que estaban en ese momento, obvio, sino a los que van a ver, los que van a estar vivos para el momento en que el es, Señor venga. es como dice Mateo 28:20, la gran comisión. Dice, el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Ahí estaba con él, eran los discípulos, ¿verdad? Dice, Claro, todos los días hasta el fin del mundo. Ahora los discípulos no iban a estar hasta el fin del mundo. Entonces, ¿para quién es el mensaje? También para nosotros, no solamente para claro. los Lo discípulos. que, como dice el hermano Roberto, pues viéndolo dentro del cuadro grande, es que estemos preparados, pues, Bueno, porque es más, de hecho, nosotros no sabemos ni cuándo va a venir. Unos bueno, dicen, no, que todavía no hay tiempo que venga. Otros dicen, sí, puede venir mañana. Pero eso, la misma palabra nos dice que no sabemos, pues, ni el día ni la hora. Entonces, hay que prepararse como si efectivamente yo voy a verlo. Yo soy de alguna de las que lo voy a ver en la nube. Hay que estar mire, mire, preparada para eso, pues. mire Marcos 13, versículo 31 y 32 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo sino el Padre. Es lo que está diciendo Jesús. O sea, ni siquiera el Hijo, sino el Padre. El que tiene el que sabe el día en que va a suceder las cosas que ya leímos, la venida del Hijo del Hombre y estas señales que se iban a cumplir. Lo que sí que hay que estar claro es que una cosa es la destrucción de Jerusalén y otra cosa es el fin del mundo, ¿verdad? Y está hablando de las dos cosas, cada cosa en su tiempo. Las dos cosas están relacionadas con la misma amonestación. La misma amonestación es que hay que estar preparado, Exactamente. sea lo que Sí, sea, para uno o para el otro. En uno la venida no es de Jesucristo, la venida es de la abominación desoladora, ¿verdad? Que ujú, es el ejército de Tito y toda esa gente que viene, ¿verdad? Y la segunda, la otra es la segunda venida de Cristo, cuando Él viene no para salvar, sino para juzgar. Día del exactamente. juicio. Y eso En sí hay el, que en, enseñarlo bien. Tengo una pregunta, hermanito. dígame. Claro que estuve estudiando también eso justamente esta mañana, escuchando un poco ese libro. Em, y cuando en Apocalipsis 14, pues, perdón ustedes si me salgo del texto, pero es que eso es una duda que tengo y quiero a ver si me ayudan. En Apocalipsis 14, verso 8, el ángel dice y comenta, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Entonces, en el tiempo que se está refiriendo ese juicio de Dios, ¿se refiere también a las guerras y a los momentos de ese tiempo o es una ilustración de otro tiempo? Esa es la pregunta que tengo, porque también lo repite en el 18 que me lo apunté porque quería aclarar esa duda, no lo tengo claro. En el 18:2 dice, y clamó a gran voz potente, ha caído la gran Babilonia. Mira, Apocalipsis sirvió para animar a los hermanos que estaban sufriendo persecución en ese año 90. Fue O sea, un es referido a la guerra que había en el eventos, momento. no guerra, era persecución, era peor que Mm, guerra. Era persecución contra el cristianismo, es una persecución. Entonces, ahí se está refiriendo
no al futuro, sino al presente, a lo que está sucediendo, a lo que está sucediendo. Ahí lo que no se ha cumplido todavía es lo que habla el capítulo 20 en adelante. Y habla de nuevo del juicio ante el trono blanco y las nuevos cielos y nuevas tierras. Eso es lo que no se ha cumplido todavía, pero hasta ahí todo se ha cumplido, o sea, todo se vivió, igual como la gran ramera, y no está hablando ni de la Iglesia Católica ni del futuro, sino está hablando de las cosas que están viendo en el momento, y tenía que ver con el Imperio Romano, que era el que estaba persiguiendo a los cristianos en ese momento, y era feroz en la persecución en ese momento, sobre todo en el año 90, ¿cómo se llama el emperador del año 90? No era Diocleciano, ¿se acuerdan el nombre faraón, del emperador? Era, se me olvidó el nombre, se me fue, después no me acuerdo. No importa, porque no está en la Biblia, hermano. No se preocupe. Tampoco está en la Biblia, no, igualito. De todas maneras, Sí. hermano Agustín, muchísimas gracias por esa preparación que tuviste para esta clase del día de hoy. De verdad que me tenías muy concentrada con esa Biblia para arriba y para abajo, y que no había escuchado una clase que yo pudiera quedar con así, con este estudio que, bueno, completo, porque de verdad lo había oído y pues súper agradecida de este estudio, de verdad. Amén. Bastante Agradecidas con claro. Dios. Y ahora después en el Lucas capítulo, allá en el versículo 14, 34 en adelante, entonces habla de la necesidad de estar preparados. En Mateo 24, Jesús habla de dos parábolas antes de su venida, o de cuando habla de su venida en el capítulo 20, un momentito aquí, en el capítulo 25 le habla de dos parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, que todo el mundo recuerda qué significa la parábola de las 10 vírgenes, que es la necesidad de estar preparada porque el esposo iba a venir en el tiempo o el momento que menos lo esperaba. Y la parábola de los talentos. No solamente hay que esperar a Jesús sentados, sino poniendo en práctica lo que debemos hacer, o sea, activándonos, hacer el trabajo que nos corresponde como cristianos. Entonces, lo que nos está enseñando en Mateo, tanto en el capítulo 25, tanto en la parábola de las 10 vírgenes, como la de los talentos. Y después viene el juicio de las naciones, en el versículo 31 del capítulo 25, donde pondrá uno a la derecha, otro a la izquierda y así. Entonces, es la necesidad de estar preparados porque no sabemos la hora ni el día. Eso es el mensaje. Y estar preparados y activándonos en el trabajo que tenemos que hacer como miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Amén, hermanito. Bien. ¿Algo más, Amén, amén. algo más, Agustín? Creo que no. Creo que podemos continuar mañana. Amén, Agustín. ¿Sabes que después del libro de Lucas vas a ir al libro de Apocalipsis, hermanito? ¿Yo? Así, hombre. Eso lo damos al hermano Roberto. Bueno, voy a parar aquí. El hermano